La distribución binomial o modelo binomial es una de las distribuciones de probabilidades discretas que se presenta con mucha frecuencia, ya que muchos experimentos tienen la característica de que sus resultados pueden ser clasificados en uno de dos sucesos. Condiciones que debe cumplir un experimento binomial. El experimento se realiza n veces, con reposición o poblaciones infinitas, siendo este valor de n un número fijo de pruebas repetidas. En estadística, n es la simbología de la muestra. Entonces, n va a ser uno de los parámetros que tenemos que tener para poder resolver un ejercicio bajo las condiciones del modelo binomial. Cada uno de los n ensayos produce uno de dos resultados: éxito o fracaso. La probabilidad de éxito en un solo ensayo es igual a P, que es la misma probabilidad de un ensayo a otro. Es decir, la probabilidad es constante de un ensayo a otro. La probabilidad de fracaso es Q, 1 menos P. Y se dice que los resultados de los intentos son estadísticamente independientes de lo obtenido en cualquier otro intento. La variable aleatoria binomial representa el número de éxitos que se obtienen al realizar un experimento n veces. Fórmula de la probabilidad binomial. Una vez tenemos un experimento que cumple con las condiciones del modelo binomial, tenemos dos parámetros que debemos identificar: n minúscula como muestra y p como la probabilidad de éxito. Y el éxito va asociado a uno de los resultados que nos interesa estudiar en la variable aleatoria. La fórmula binomial es la siguiente: la probabilidad de x, que x es nuestra variable aleatoria, sea igual a un valor numérico, x sub i, es igual a n factorial dividido entre x sub i factorial multiplicado por n menos x sub i factorial. Toda esta fracción la vamos a multiplicar por p elevado a la x sub i y q elevado a la n menos x sub i. En este contexto, n es el tamaño de la muestra, x sub i va a ser el valor que toma la variable, es decir, el número de éxitos en nuestra prueba, en nuestro experimento, y p es la probabilidad de éxito, y si restamos 1 menos p, vamos a obtener q, que es la probabilidad de fracaso. Medidas del modelo binomial. Las distribuciones de probabilidad poseen medidas que la describen. En el caso de la distribución binomial, vamos a tener la media, y la media es la multiplicación de la muestra por la probabilidad de éxito. Vamos a tener también una varianza, que es la multiplicación de n por p por q, y una desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n por p por q. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del modelo binomial. Ejercicio de aplicación. El 10% de todos los artículos producidos mediante cierto proceso son defectuosos. Si se toma al azar, con reposición, una muestra de 3 de esos artículos, ¿cuál es la probabilidad de que contenga 2 defectuosos? Si leemos el enunciado, podemos identificar algunas condiciones. Entre las más importantes, por supuesto, es el muestreo va a ser con reposición. Además, tenemos la probabilidad de defectuosos y tenemos el valor de n, que es la muestra. Escribimos la probabilidad de defectuosos es igual a 0,10. Podemos calcular q, que es el complemento 1 menos p, y tenemos que la muestra n es de 3. La pregunta es precisamente la variable aleatoria, que es un número, que ese número va en función, por supuesto, del experimento. Debe estar contenido dentro de lo que es el valor de la muestra. Si yo voy a tomar una muestra de 3,
¿cuál es la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria, sea igual a 2 defectuosos en este caso? Siempre en la pregunta, cuando nos hacen la pregunta de probabilidad, allí nos van a indicar cuál es el éxito que nos interesa en el ejercicio. Paso número 1, definir variable aleatoria discreta. X la vamos a definir como número de artículos defectuosos seleccionados en la muestra. Paso número 2, selección del modelo probabilístico. Podemos decir que este enunciado cumple con el modelo binomial. Existen dos posibles resultados, defectuosos y no defectuosos o buenos. El experimento se realiza n veces, tenemos el valor de n. La probabilidad permanece fija, es del 0,10 y se puede asumir que el resultado de cada selección es independiente. Entonces escribimos X sigue una distribución binomial n igual a 3 y p igual a 0,10. Luego vamos a aplicar la fórmula o la función de probabilidad de binomial y tenemos el cálculo. Podemos decir que la probabilidad de que en una muestra seleccionada con reposición de 3 artículos, exactamente 2 de estos sean defectuosos, es del 2,7%. Nosotros en los ejercicios podemos tener una muestra de mayor tamaño, además de que esta función de probabilidad de binomial nos da los resultados con la igualdad, es decir, cuando la variable aleatoria es igual a un valor. Es posible también que podamos manejar dentro de las preguntas de probabilidad desigualdades, es decir, que X tomen valores mayores o iguales, mayores, menores. Para eso existe lo que es la tabla de distribución binomial, en el que podemos facilitar los cálculos, pues ya ella, dados ciertos parámetros como P, el valor de X y N, ya tienen calculados las probabilidades. Una acotación que hay que indicar es que esta tabla de probabilidad es acumulada. Podemos usar el archivo que está debajo de esta tabla, que se va a compartir, en el cual tenemos las fórmulas para resolver las probabilidades usando la tabla. En este caso, por ejemplo, cuando una pregunta nos indique por lo menos A correspondiente el valor que va a tomar la variable, podemos escribir la probabilidad de X por lo menos A es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual al valor de A menos 1. En el caso específico del ejemplo que acabamos de realizar, es un valor exacto que era de una muestra de 3, 2. Eso a nivel de esta formulación lo vamos a poder encontrar con exactamente A. Si nosotros aplicamos la probabilidad de que X sea igual a 2, tenemos que encontrar la probabilidad en la tabla de que X sea menor o igual a 2 y restar, porque la tabla es acumulativa, pues si encontramos el valor de 2, va a estar acumulado 0, 1 y 2. A esa probabilidad de X menor o igual a 2, hay que restar la probabilidad acumulada hasta A, sería aquí 2 menos 1, 1, hasta la probabilidad de 1, para encontrar la probabilidad de que X sea igual a 2. Es decir, si nosotros vamos a encontrar ese valor de X igual a 2, tenemos que buscar el acumulado de 2 menos el acumulado de 1. Si nosotros ubicamos en la tabla con las condiciones del experimento, podemos indicar que lo que es P 0,10 y N3 la ubicamos en la tabla de esta forma. La probabilidad de 0,10 se dispone en esta fila, podemos ubicar el 0,10 y toda la columna va a corresponder a valores de P con los demás parámetros asociados, es decir, tenemos que tener N3 y en este bloque se va a ubicar las probabilidades cuando N es 3 y P es 0,10. Exactamente 2 nos preguntaron si ubicamos el valor de X, aquí se va a desplegar el valor de X, X igual a 2, 0,9990. Si yo le resto el acumulado de 2, el acumulado de 1 me va a quedar exactamente la probabilidad
de x igual a 2. Es decir, 0,9990 menos 0,9720 es el resultado de el exactamente si ubicamos la tabla. En este caso, por supuesto, hay que estar pendiente de lo que la pregunta de probabilidad me está indicando, si es una igualdad o desigualdad. Esto es todo, muchas gracias por su atención.